Hugo, señor, todo suyo. Hola, es un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Realmente a todos es un placer estar aquí. Y si voy a hacer el garrochazo que hicieron algunos colegas, creo que debería empezar por decir buenas tardes a todos y a todas. Coincido con lo que ha planteado Lucas. En términos generales, este es el horizonte que se ve. Y de hecho hablamos con Lucas ayer por teléfono para tratar de complementar nuestras dos ponencias, y eso es lo que voy a intentar. Entonces Lucas planteó ayer que él iba a hacer esta presentación, y entonces lo que pensé es cómo puedo complementarlo anticipando algunas de las preguntas que ustedes me podrían llegar a plantear, del mismo modo que son las que me suelen plantear cuando viajo en el micro, en el tren, mi suegra. Todos me preguntan más o menos lo mismo. De hecho, usted que está allá ya anticipó una de ellas. Así que yo me armé como si fuera 5 ejes centrales con básicamente divididos de ese modo las preguntas habituales. La primera, ¿hubo fraude? No. La respuesta corta es no. Coincido con Lucas, sí hay artimañas y delitos electorales, pero que llegan a un nivel que te pueden llegar a dar vuelta a una elección local, pero no tienen ni el calibre ni el alcance para poder modificarte una elección nacional y, en este caso, como si fuera una elección en la cual hubo 15, 16 puntos de diferencia, no te pueden llegar a mover el amperímetro. ¿Y por qué planteo esto? Entre otros puntos, porque sí, Lilita Carrió salió a decir esto, pero su propio equipo te dice que en realidad salió a decir esto para tratar de levantar a su propio grupo que estaba groggy al borde del knockout. Y un ejemplo de esto es que yo antes de venir para acá estuve hablando con la Cámara Nacional Electoral. Lo que te dicen es clarito, hasta ahora en la justicia electoral el recuento definitivo comenzó el martes a las 18 horas. Martes de la semana pasada. Desde el martes de la semana pasada hasta hoy hay 0 denuncias por delitos electorales o fraude electoral a nivel nacional. De hecho, tengo el relevamiento, hoy ya está cerrado el recuento en todo el país, todos los distritos, salvo la provincia de Buenos Aires, que calculan que se estará cerrando el lunes o martes de la semana próxima, sin sobresaltos, a escala que pueda afectar realmente estos números nacionales que mostró Lucas. Por el contrario, insisto con esto, sí te puede afectar algunas elecciones locales. Ejemplo, la ciudad de La Plata, donde la interna del Frente de Todos está dirimiéndose entre Florencia Santout y Victoria Tolosa Paz, porque, como decía él, hay múltiples circunscripciones en total en la ciudad de La Plata, son 8, es decir, los pedacitos de la torta electoral en La Plata se pueden dividir por 8, en 7 de los 8 Victoria Tolosa Paz gana por 200 o 300 votos, salvo en un distrito, que es Olmos y un par de lugares más, que ganó Florencia Santout por 3.000 votos. Entonces, Victoria Tolosa Paz dijo, ábranme las urnas estas, porque yo creo que acá me están maquinando la elección. Pero este ejemplo, que también marcó Lucas, con los telegramas, hablando con el Ministerio del Interior, que uno podría decir, mira, son los principales interesados en que, llegado el caso, alertar de que acá hay una inconsistencia, como así también con la gente del correo, como así también con la gente de Smartmatic, los 3 por separado te coinciden lo mismo. Los telegramas que aparecen con 0 era porque cuando los tienen que cargar, voy un poquitito más atrás, te llega el telegrama al centro de cómputos, y en el centro de cómputos tienen que tener una doble carga, es decir, supongamos, Lucas y yo estamos cargando los telegramas y no sabemos quién más está cargándolo, pues fuéramos todos nosotros. Yo cargo el telegrama y supongamos que mi telegrama, yo cuando lo estoy leyendo hay un número que yo no sé si es un 9 o un 8 mal escrito. Lo que le pidieron a los que estaban cargando los datos era pone 0. No pongas asterisco, no pongas nada, 0, listo, después lo revisaremos. Pero acá lo importante es el meterle velocidad. Los números que dice Lucas son los mismos que nosotros tenemos, 2.904 telegramas en los cuales aparece Cambiemos, 2.730, 31 para el Frente de Todos, que también aparecen, y de hecho hay muchos de los telegramas en los cuales son los mismos. Así que tanto Cambiemos como Frente de Todos aparecen con 0 en esos.
Y como dice Lucas, aún si fueran 3.000 telegramas en los cuales los 350 votos hubieran sido para Cambiemos, y entonces son 3.000 por 350, no te da la escala, serían más o menos unos 100.000 votos, no te da la escala para realmente mover el amperímetro a escala nacional. ¿Sí? Y un par de cosas más. Marcos Peña, el sábado de la tarde, lo que planteó fue, estamos bien, vamos bien, podemos llegar incluso a ganar por 2 puntos porcentuales. Esto Marcos Peña se lo dijo a su gente, no es que nos lo dijo a nosotros los periodistas para tratar de dorarnos la píldora. A su gente le decía, vamos bien. Y del otro lado, Kicillof, que nosotros hablábamos con él, Kicillof te decía, mirá, nosotros calculamos que vamos a estar ganando entre 6 a 8 puntos porcentuales. Y la frase fue esta, 10. Como diciendo, si llegamos a ganar por 10, champán para todo, rompemos todo. O sea que ni ellos, en el sueño más loco que tenían, se imaginaban que iban a ganar como están ganando ahora, por 18 puntos. O sea que claramente acá hubo un golpe que fue inesperado, además, no solamente por encuestas, sino además, si vas por el lado de los nuevos cálculos que ahora están intentando hacer por redes sociales, también pegaron una patinada feroz. Así que esto realmente fue un sopapo para todos. Algunos fue un sopapo con alegría, para otros fue un sopapo que los dejó al borde del knockout. Primer eje. Y el segundo eje es que estamos hablando de una elección que no pasó, pero pasó. Con unas PASO que no son PASO, sino que son una primera vuelta. Y déjeme aclarar algo, yo defiendo las primarias. Claro, lo que pasa es que, al igual que lo que hemos hecho con el Consejo de la Magistratura, lo copiamos de Francia, pero le pusimos chimichurri argentino y salió lo que sale a lo argentino, donde podemos digitar los concursos para jueces. Y lo mismo con las primarias, copiamos el modelo gringo, pero le pusimos chimichurri argentino y entonces en Estados Unidos cada uno de los partidos lo hacen de manera autónoma, lo hacen de manera libre, solamente pueden votar los que se inscriben antes como afiliados y además compiten en serio. Acá en Argentina teníamos que lo hicimos simultáneo, lo hicimos obligatorio y además de un modo en el cual ni siquiera compiten a escala nacional. A escala provincial sí. Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en 65 de los 135 distritos sí hubo primarias, como lo que acabo de decir, el ejemplo de Ciudad de la Plata, la interna kirchnerista, donde ahora se están arrancando los ojos entre Florencia Santaut y Victoria Tolosa Paz. ¿Sí? Es decir, hacemos la cosa a la Argentina. Ahora, esto nos lleva a que no estamos viviendo una transición, y si todo se descalabrara, supongamos mañana a Macri le da un infarto, Michetti huye, y además tenemos que el dólar llega a 100, no es que asume Alberto, no ganó, no es presidente electo. De hecho, tenés que utilizar la ley de acefalía y tenés que ir por el presidente del Senado, después presidente de la Cámara de Diputados, después presidente de la Corte Suprema, alguno que estos convoque eventualmente a la Asamblea y que la Asamblea elija a uno de los diputados, senadores o gobernadores que complete el mandato mientras que se completa la elección. Funciona así. Ahora, dicho eso, estamos en una elección que no es elección, pero es elección, con una transición que no es transición, pero es transición, y entonces terminaste con que Frigerio ya presentó la renuncia, se la rechazaron, a Duhovne lo rajaron, y acá me anoté, Larreta ya decidió que se va a cortar solo, Vidal está muy golpeada, está knockout y está furiosa, y tenés a funcionarios de segunda y tercera línea que están tirando el currículum en el mercado. De hecho, es probable que alguno de ustedes haya recibido un currículum, porque lo están haciendo. Tercer eje, ¿y Macri? Macri está en un dilema en el cual él está entre su responsabilidad institucional, con una premisa que después voy a hablar, que es el legado, y por otro lado, su sueño, que es justo, y es válido que lo tenga, de ¿y si meto el gol en el minuto 91? Entonces, en ese ida y vuelta entre su responsabilidad institucional y al mismo tiempo el que ¿y si doy el gol? Entonces no sabe del todo cómo tratarlo a Alberto Fernández, porque al mismo tiempo, como dije antes, no es el presidente electo. Entonces te tengo que estar tratando casi como un par, pero no sos mi par, porque de hecho lo único que sos hasta ahora te han oficializado como mi rival en la elección. Entonces es una situación propia de que a nosotros los argentinos nos gustan los psicólogos, bueno, esto es propio del psicoanálisis, en la cual estamos ahí viendo cómo nos vamos a parar, porque además hay candidatos que todavía tienen una oportunidad para Cambiemos en las generales, como marcaba el mapa de Lucas, hay muchos que no, pero hay algunos que todavía que sí, y más relevante que eso, todavía hay que dirimir la letra chica del Congreso. ¿Cuántos diputados, cuántos senadores
y la letra chica que puede impactar, por ejemplo, en el Consejo de la Magistratura. Consejo de la Magistratura donde el número mágico es 9. Con 9 miembros del Consejo de la Magistratura, vos podés seleccionar a los jueces que quieras o tumbar al juez que quieras. Entonces esto ya excede una campaña presidencial y podemos tener derivaciones en un efecto dominó que terminemos con jueces abroquelados o jueces para el cachetazo, según cómo ocurra. Esto por un lado. Por el otro, sí, claramente que el propio Macri sabe que es un pato rengo y salvo que ocurra un milagro, lo será. Y de hecho, así como su propio equipo a sus espaldas le dicen el calabrés, porque es bastante bravo, por otro lado, él te dice que se va a Italia. Entonces, el mensaje que está recibiendo el equipo, que está por un lado tirándole el currículum en el sector privado, dice, ¿cómo no lo voy a tirar si lo tengo a Macri que está soñando con irse a Italia, donde tiene a la hija? Entonces, ese es un contexto. El tercer eje que quiero remarcar, el cuarto eje que quiero remarcar acá es si puede revertirse. Coincido con Lucas, es muy difícil, pero al mismo tiempo faltan 66 días y esto es Argentina. Y en Argentina 66 días te puede llevar a que un jugador que estaba en su casa comiendo pochoclo termine jugando de titular en el Mundial de Fútbol y te puede generar algo, porque esto es Argentina. Y algo puede ser un cisne negro. Hay un librazo que se llama The Signal and the Noise, que es de Nate Silver, El ruido y la señal. Nate Silver es un matemático norteamericano que trabajó y diseñó un blog para el New York Times, 538, que es la cantidad de escaños que hay en la Cámara de Representantes. Con ese blog y con un método probabilístico basado a su vez en las estadísticas, que a su vez están basadas en encuestas, Silver lo que desarrolló es un método que le permitía más o menos anticipar las probabilidades de que la elección saliera como anticipaban las encuestas, es decir, como una derivada de las encuestas. Y en las últimas 2 campañas electorales le acertó en el 98% de los 538 escaños de la Cámara de Representantes. En ese libro él vuelca como si fuera una infografía en la cual va marcando si te faltan 6 meses y la diferencia entre el primero y el segundo candidato son 5 puntos porcentuales, las probabilidades de que el que marcha primero gane entonces te permite ir evaluando, ¿sí? Entonces, si tomáramos las primarias como si fuera, en definitiva, una gran encuesta a nivel nacional y que entonces tomáramos que la diferencia entre Alberto Fernández y Macri es la que es, entre 15 puntos para simplificar, y que además nos toman 2 meses, según la fórmula probabilística de Nate Silver, te da que las chances de que gane Alberto Fernández es del 92%. Sí, Macri tiene chances, sí, pero esto es como cuando vos vas a salir de tu casa a las 7 de la mañana, prendiste la radio y te dicen hay un 92% de probabilidades de lluvia y yo creo que vas a salir con un impermeable y probablemente con un paraguas. Dicho eso, a su vez, ¿qué puede ocurrir? Un cisne negro. Cisne negro de todas las variantes, porque precisamente eso es un cisne negro. ¿Saben lo que es un cisne negro? Cisne negro es un libro de Nassim Taleb, es otro librazo, en el cual él habla de decir esos eventos que nadie espera y que cuando ocurren te pega un cimbranazo de escala total. Que puede ocurrir como el 11 de septiembre de 2001 en el caso de los Estados Unidos, que fue algo que no esperaban y los sacudió y alteró la vida norteamericana, y no solo norteamericana desde entonces, pero que también puede ocurrir aquí en Argentina, y Dios no quiera, toco madera, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, así como se mató anoche el intendente de Henderson, de Irigoyen, se pega un palo a Alberto Fernández? Dios no lo quiera, pero que entonces la elección pasara a ser entre Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner. ¿Estamos seguros que serían los mismos números que estamos anticipando ahora en las encuestas? Y digo eso como un ejemplo dramático y trágico que Dios no quiera que jamás ocurra, pero lo digo como ejemplo. Ahora, estamos hablando de ese nivel grotesco, trágico que tiene que ocurrir, si no, de hecho, una de las otras situaciones que podría llegar a ocurrir, supongamos, ¿qué serían? Los debates presidenciales, yo ayer estaba buscando después de hablar con Lucas, los debates presidenciales van a ser el 13 y el 20 de octubre. ¿Qué tiene que ocurrir en un debate presidencial como para que haya un tsunami de votos que estaban con Labaña o Gómez Centurión o experto incluso con Alberto Fernández que pasaron a Mauricio Macri? ¿Qué sería? Alberto Fernández
pegándole un sopapo por televisión en vivo y en directo a Julián Aguada. O sea, decir una barbaridad de esas, pero que son como un terremoto, como decías vos, algo sismográfico, sino qué tiene que ocurrir que pueda moverte el amperímetro de ese tamaño. Por el contrario, lo que cabe esperar es lo que decía Lucas, lo que los norteamericanos llaman el efecto bandwagon. ¿Qué es el efecto de vagón de cola? Y ya venís en plano ganador y nos subimos todos. Es como cuando en la cancha de fútbol, cuando arranca el campeonato, y yo soy estudiante de La Plata, lo niego cuando sacamos de acá, pero cuando arranca el campeonato somos poquitos en la cancha. Si el pincha empieza a clavar goles, empezás a ver gente que no venía nunca y que de repente decís, vos eras del pincha, si hace como 10 años que no te veo en la cancha. Pero que se suman todos al equipo ganador. Por el contrario, cuando empezás a perder, si la cancha ya éramos poco, son menos todavía, que es lo que le pasa a los triperos, los primos. Son menos todavía. Ahora, este efecto bandwagon ocurre combinado con el voto útil, que esto puede ocurrir, es decir, supongamos, personas que pensaban votar a Labaña, o a Espert, o a Gómez Centurión, por una cuestión que está en contra del aborto, y dije, bueno, yo lo quisiera votar a Gómez Centurión, pero como puede ocurrir que gane Alberto Fernández, entonces me veo en la obligación de votarlo a Mauricio Macri. Ahora, con este tipo de números, como los que acaba de marcar Lucas, podría perfectamente decirte, ¿sabe qué? Ya Mauricio perdió, me saco la gana, lo voto a Gómez Centurión, que es mi candidato para estas cuestiones en contra del aborto. O Espert, mira, francamente, Macri no va a ganar y yo soy liberalote y me voy con Espert. Y entonces que termine generando que Espert saque un puntito más, Gómez Centurión también, Labaña 2 puntitos más, y esos 4 puntos son los que le falten a Mauricio Macri, que en vez de subir, baje. Y un montón de candidatos protoperonistas, filoperonistas, que al revés, Alberto, yo siempre te quise, como le está pasando ahora a ¿cómo se llama? El de voz rasposa, Julio Bárbaro, que dijo que no le iba a votar a Alberto Fernández y al día siguiente dijo yo lo voté a Alberto, por Twitter. Entonces puede ocurrir esto. Y también algo del voto vergonzante. ¿Qué ocurre? Que yo sé que algunos de estos muchachos son muy rápidos, pero yo estaba mejor. Entonces, francamente, no me siento cómodo diciendo en público que he votado por algunas opciones, pero que después en el cuarto cerrado lo hago. Que esta dinámica de la respuesta vergonzante es algo muy habitual, y vos, Lucas, lo sabés de sobra como encuestador, que ocurre cuando, por ejemplo, haces preguntas sobre sexo. Vos haces preguntas sobre sexo y todos respondemos que somos Casanova. Es más, Casanova te llamaba para pedirte consejo. Nunca nadie dice, no, yo tengo sexo una vez al año y soy un desastre, por eso que tengo sexo una vez al año. Nadie lo admite. Todos decimos que en la última semana tuvimos 5 veces sexo y no sabés lo que fue el sexo. Porque no querés admitirlo. Bueno, algo similar ocurre en determinadas situaciones cuando se trata del voto en situaciones electorales. Y en este contexto, lo que apostaba el gobierno de Cambiemos era en este juego que lo que planteó Jaime Durán Barba, que era que esto sea una dinámica entre el miedo y la decepción. Es decir, vas a votar por Mauricio Macri por miedo a que vuelvan los otros, o por el contrario, vas a votar por el kirchnerismo porque Mauricio te decepcionó. Entonces, entre el miedo y la decepción, veremos por dónde se va inclinando. Hoy por hoy la sociedad va mostrando que se inclina más por el lado de, francamente, Mauricio, lo tuyo fue tan malo que aquellos me hiciste recordar que no eran tan malos. Y cierro el último eje, que es el ahora y el después. Muy rápido. El primero, el rol de Cristina Kirchner, ya lo respondió Lucas. Claramente ella va a intentar hacer un remedio, pero ahora de la parte beneficiosa, de aquello que ella detestaba, que era el doble comando, que era cuando recuerdan que Cristina era presidenta y todo el mundo hablaba del doble comando y ella llegó incluso por televisión de no jodan más con el doble comando, la presidenta soy yo, y se lo tuvo que recordar a su propio funcionario, porque todos los funcionarios iban a Puerto Madero a llevarle las preguntas a Néstor Kirchner. Ella va a intentar eso, que es en definitiva que su despacho en el Senado sea el lugar para conversar. Y Alberto, coincido, Alberto va por otro lado. Hay un dato interesantísimo, alineado con lo que decía Lucas, que es la pata gobernadores. Cristina sola tenía el apoyo de 5 gobernadores. En las 24 horas posteriores a que ungió a Alberto Fernández como su candidato a presidente, ese número pasó de 5 a 13. Esos 8 no son de Cristina.
Y es sintomático que cuando estaba Alberto Fernández hablando por televisión la noche del triunfo, al que lo tenía acá paradito acá atrás era Mansur, y al que mencionó por nombre y apellido era José Luis Gioja. Esto no es casual. O sea, Alberto no dice palabras al azar. Entonces, este es un punto. El otro punto, que es Mauricio Macri, llega el 10 de diciembre, esperemos que sí, confiemos que sí, y ese, Dios mediante y si Dios quiere, será su legado histórico. Yo fui corresponsal ante la Casa Blanca durante 2005-2009 y cubrí la campaña presidencial de Barack Obama y de John McCain. El legado histórico de Barack Obama fue simplemente entrar a la Casa Blanca. Con tener un día en la Casa Blanca ya estaba, porque se convirtió en el primer presidente no blanco, porque no es negro, es mulato, y en Estados Unidos te consideran negro si vos tenés un octavo de tu sangre negra, es decir, si uno de tus bisabuelos era negro, vos sos negro automáticamente. Les puedo contar múltiples anécdotas de esta situación en los Estados Unidos. Entonces, en ese contexto, Barack Obama se convirtió en el primer presidente en la historia de los Estados Unidos en, sin ser blanco, llegar a la presidencia. Mauricio Macri, si termina su presidencia, será el primer presidente no peronista en terminar su mandato desde 1928. 91 años en los cuales un presidente no peronista no logra terminar su mandato. El último fue Alvear. Allí está su legado. Obviamente que a él no le agrada ese legado, él preferiría tener 4 años más, pero allí está. Y en este sistema, ¿cuál es el rol de tribunales? Lo que vimos ayer. Es procíclico. Como muchos periodistas, se hincan ante el poder y cuando dejas de tener poder, te patean la cabeza. Entonces, ayer vimos que la Cámara Federal porteña decidió respaldar al fin. De repente descubrieron que estaba la investigación sobre el correo argentino, donde Mauricio Macri debe ser llamado a indagatoria, no que puede, debe ser llamado a indagatoria, así que ahí va a tener Mauricio Macri un verdadero dolor de cabeza. Del mismo modo que la Cámara Federal porteña ayer lo que hizo fue anular el procesamiento de debido, pero también anuló la falta de mérito de Ángelo Calcaterra y lo que dijo es: traigan la información que está durmiendo hace 2 años, 2 meses y 21 días en Brasil. Tráiganla y averigüemos si hubo sobornos. Sobornos que les recuerdo que el testaferro confeso de Ricardo Jaime, que se llama Manuel Vázquez, confesó en tribunales, y después se lo anularon, le encontraron una vuelta para que se arrepintiera de haberse arrepentido, confesó que él fue el intermediario entre Ángelo Calcaterra y Ricardo Jaime con una coima de $20 millones. Con lo cual ya tenemos el correo argentino, señal 1, ayer, señal 2, el lavallato en la Argentina, y señal 3, Claudio Bonadío, no Rafecas. Claudio Bonadío, ayer, después de un año de dormir la investigación, ordenó una serie de medidas procesales que hacía meses había pedido la Procelac para avanzar sobre los posibles delitos en el Paseo del Bajo. Paseo del Bajo, donde ¿saben qué empresario está también metido como uno de los que construyó eso? IEXA, Calcaterra. Esto es un ejemplo que lo mismo ocurrió con Menem. Los mismos jueces y fiscales que lo protegieron son los mismos que le hicieron morder el polvo y lo mismo que le pasó a Néstor Kirchner y a Cristina Kirchner. Norberto Yarvide, que fue el que cerró la causa por enriquecimiento ilícito de los Kirchner y lo cerró el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, cuando ganó Cambiemos, pidió una reunión con el ministro de Justicia, Garabano, y lo primero que le dijo es: yo te puedo reabrir la causa por enriquecimiento ilícito de los Kirchner. Puedo decir que me sorprendieron, me engañaron en mi buena fe, por lo tanto es una cosa juzgada y rita y yo te la reabro, pero a cambio no vayas contra mí. Esto lo hizo Yarvide, esto es lo que están haciendo algunos jueces ahora con Alberto Fernández. Cierro. El impacto institucional va a ser múltiple. Si en efecto esto se concreta con Alberto Fernández, prepárense, porque vamos a tener múltiples ramificaciones. Por ejemplo, en los juicios orales, ¿qué va a pasar? Cristina Kirchner tiene que afrontar algunos juicios orales. Y les voy a dar un ejemplo concreto sobre esto. Yo volví en 2009 de los Estados Unidos. De 2009 a 2015 me llamaron a declarar a tribunales, ¿saben cuántas veces? Por las investigaciones que desarrollé. 4. Desde diciembre de 2015 hasta mediados de este año, ¿saben cuántas veces? 45.
Y ahora, en las últimas semanas, tenía que ir como el primer testigo de cargo, pues soy el que hizo la investigación por la administración fraudulenta a perjuicio del Estado de Ricardo Echegaray, beneficiando a Cristóbal López por los 8.000 millones de pesos. Tenía, los primeros 3 que tenían que declarar eran Cristóbal López, Fabián de Sousa y Ricardo Echegaray. El primer testigo de cargo, porque hizo la investigación, soy yo. Me llamaron para declarar, yo tenía que declarar el jueves pasado. Todo el miércoles entrenándome, preparándome, reconstruyendo todos los papeles para ir a declarar. Jueves, tenía que presentarme a la 1 de la tarde. Jueves 11 de la mañana me llamaron del tribunal. Hola Hugo, sí, vamos a dejar para más adelante tu testimonial. Le digo, bueno, fenómeno, ¿querés fijar la fecha ahora? Y me hicieron como cuando éramos adolescentes. No, yo te llamo. Love you. No me volvieron a llamar. Hay que ver, además, recuerdo, en múltiples de estos juicios orales y otros juicios orales, tenés que organismos del Estado están como creyentes, organismos del Estado que dependen del Poder Ejecutivo Nacional. La OA, Oficina Anticorrupción, se va Laura Alonso, hay que ver quién asume. ¿Qué va a hacer el nuevo titular si está con Alberto Fernández? ¿Va a querer seguir avanzando contra Cristina Kirchner? Es decir, ¿un funcionario nombrado por el gobierno de Cristina Kirchner va a querer avanzar en el juicio oral contra Cristina Kirchner? ¿O va a decir, por el contrario, me vuelvo para atrás, desisto de nuestra acusación? 1, Oficina Anticorrupción. 2, la Unidad Antilavado, depende también de la designación del presidente. ¿Qué van a hacer? Y 3, la AFIP, que también depende del presidente. Así que tenés 3 organismos del Estado o del Poder Ejecutivo Nacional que lo que cabe calibrar es que en los próximos meses, si en efecto se concreta lo que estamos vislumbrando, van a frenar para atrás. Y para ir cerrando, hay que ver, tenemos la procuración vacante, error grave de Cambiemos, que no lo nombró. Tenemos vacantes un juzgado federal en Comodoro Pi, el 12, 2 vacantes en la Cámara Federal porteña, 1 vacante en la Cámara Nacional Electoral y vacante el juzgado electoral más importante de la República Argentina, que es el juzgado electoral de la provincia de Buenos Aires, donde el que querían nombrar era Laureano Durán. ¿Y saben quién era el otro que estaba ahí sonando para ir ahí? Alejo Ramos Padilla. ¿Les suena el apellido? Bueno, prepárense porque lo más probable que ocurra es que Ramos Padilla pase de Dolores a controlar durante los próximos 25 años el juzgado electoral de la provincia de Buenos Aires. Obviamente los últimos ejes, sí, estamos viendo ahora la voltereta y salto de garrocha de varios empresarios, medios de comunicación. Es sintomático que ya Clarín se reunió Mañeto con Alberto Fernández, primero mano a mano, cara a cara, fue de visitante Alberto Fernández a saludarlo a Mañeto a sus oficinas. Y hoy, en la charla, me contaba ahí recién, Alberto Fernández habló de Mañeto, no como Mañeto, como estoy hablando yo de Mañeto, para el apellido Mañeto, Héctor. Y lo mismo pasa con periodistas. Periodistas que durante los últimos 3 años, cada vez que yo escribía sobre este gobierno, no me llamaron, porque habrán notado que hay algunos programas y canales y señales de cable en los cuales no me han llamado en los últimos 3 años, ahora tratan de pelotudo a Macri. O sea que el reacomodamiento es sistémico. Y en esto hay que ver, sí, claramente lo que ya vislumbramos todos, hay que ver qué van a pasar con las cuentas, con la deuda, con el Fondo Monetario, habrá default, qué pasará con ustedes, con el campo. Es decir, hay varios signos de pregunta que a su vez va a depender, y con esto realmente cierro, va a depender de quiénes sean los que estén en el gabinete, y hoy nadie sabe. Así que el que les diga que tiene un nombre les está mintiendo. Porque, por ejemplo, de lo que a mí me consta, porque yo he ido averiguando, para el Ministerio de Justicia hay al menos 6 nombres dando vuelta. Y los 6 te dicen, yo voy a ser el nuevo ministro de Justicia. Y se acomodan la corbata como diciendo, la tengo clarísima, esta es la corbata que voy a usar para jurar. Entonces, decir, o Alberto está repartiendo 6 ministros de Justicia, o en realidad hay varios que se están probando el traje y hay que ver. Lo mismo que pasa con la jefatura de gabinete. Por supuesto que ahí está sonando, por ejemplo, Guado de Pedro, pero hay que ver, Guado de Pedro tendrá un peso importantísimo en el próximo gobierno, pero hay que ver en qué puestos. Y esto es una realidad porque, insisto con un punto anterior, Alberto Fernández todavía no es presidente electo y 66 días en la Argentina es muchísimo. Gracias. Gracias, Hugo. Duro el relato, ¿eh? Duro. Si te parece, Martín, vamos a arrancar con unas preguntas para Lucas. Así descansa Hugo y se va a tomar ese café medio frío.
Tengo dos para vos. Una, medio un caramelo ácido, si se quiere, es por qué las encuestadoras presentaron resultados que estuvieron claramente muy lejos de la realidad, por qué la población no pudo ver mediante los medios no lo que sucedió a posteriori, sino algo cercano. Y la otra es si ves reformas importantes dentro del sistema institucional, si se comprueba y llegamos a Alberto Fernández presidente. Sí, lo primero, a ver, yo siempre digo que para entender el fenómeno encuestas, lo primero que hay que comprender es que cuando hablamos de encuestas no hablamos de un tipo de encuestas, sino de diferentes metodologías de investigación cuantitativa. Hay diferentes formas de hacer encuestas. ¿Cuáles son las mejores encuestas, las que tienen mejor capacidad predictiva? Las que se denominan encuestas presenciales, las que el encuestador envía a personas a golpearle la puerta de la casa para hacerle la encuesta. ¿Por qué es la mejor metodología? Porque ahí incluimos a toda la población que estamos estudiando. Si yo quiero hacer encuestas a través del teléfono, ya estoy dejando afuera a los que no tienen teléfono. Si quiero hacer encuestas a través de Internet, estoy dejando afuera a los que no tienen Internet, bla, 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 bla. Con lo cual, esa primera aclaración. ¿Por qué fallaron las encuestas? Bueno, las encuestas a escala nacional que se han difundido durante este proceso electoral, ninguna fue de metodología presencial. Son encuestas telefónicas a celulares, encuestas online, encuestas de panel, diferentes metodologías, pero ninguna presencial. Y cada una de esas metodologías tienen sesgos, tienen dificultades. ¿Cuáles son particularmente las dificultades de esas metodologías no presenciales? Cuesta llegar a los segmentos de menores recursos, cuesta llegar a los segmentos de menor edad, no solo porque a veces cuesta llegar, sino que también la tasa de respuesta de los menores es muy baja, y cuesta llevar a los segmentos de menor nivel de instrucción. Si uno se fija, el perfil que te está dando del segmento de electorado que está fuera del rango del radar de las encuestas es el perfil de votante de Alberto Fernández, ¿no? Mirábamos la foto del conurbano y cómo en el segundo y tercer cordón del conurbano, más profundo, donde hay población con menores recursos, de menor nivel de instrucción y obviamente el voto joven, que siempre es difícil de medir, fue claramente, me parece, el perfil del votante de Alberto Fernández y creo que eso fue lo que explica por qué la mayoría quedaron fuera de radar, ¿no? La población que estaba quedando fuera de los relevamientos o que no estaba siendo medida con buena calidad, posiblemente es un segmento de la población que tuvo un comportamiento electoral muy marcado a favor de Alberto Fernández. Creo que ahí radica un poco la explicación de por qué, sobre todo mirando el conurbano, ¿no? Nuestra diferencia en el conurbano nos estaba dando 15, 16, 17 puntos, nunca 30. Si nosotros hubiéramos tenido 30 puntos de diferencia en el conurbano, nosotros tendríamos que haber corregido la diferencia nuestra a 4 puntos. Nos acercaba mucho a la diferencia. Creo que ahí estuvo la explicación. Con respecto a la posibilidad de ver un proceso político que encare reformas profundas de carácter constitucional, bueno, aquí la buena noticia es que si bien las perspectivas son que el gobierno de Alberto Fernández tenga mayorías parlamentarias, o sea, que tenga control tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, estamos también proyectando que la oposición va a tener una buena cantidad de legisladores, lo suficientes para impedir que el oficialismo logre las 2/3 partes de los votos que se necesitan para hacer este tipo de reformas más profundas, constitucionales o de otro tipo. Con lo cual, va a tener los votos Alberto Fernández para hacer algunas reformas, laboral, impositiva, previsional, las reformas que hay que encarar, pero no va a tener los números para hacer reformas institucionales, ¿no? Y eso creo que es una buena noticia porque en un contexto donde vamos a ver un gobierno de mayoría, como habitualmente sucede cuando el peronismo gobierna, no es un gobierno que pueda avanzar sobre el marco institucional. Martín. ¿Me escuchan? Ahí está. Buenas tardes, un placer de formar parte de este evento. Felicitarlos fundamentalmente a ustedes, porque a pesar del panorama que nos ha dado Hugo y Lucas, ustedes forman parte de este tipo de eventos que les sirven no solamente para capacitarse, sino para tomar las próximas decisiones. Y estoy totalmente convencido que el cambio, que la Argentina, que todos necesitamos, que todos soñamos, la vamos a construir entre todos y fundamentalmente con el aporte del campo. Lucas y Hugo coincidieron de que para el gobierno va a ser difícil revertir el escenario electoral de las PASO. Entonces la pregunta, Lucas, es ¿cómo el campo va a construir la relación con un futuro gobierno de Alberto Fernández, teniendo en cuenta las últimas expresiones que hemos escuchado, donde
da la sensación que nada ha cambiado. Y teniendo en cuenta, esto pasó hace algunas horas, este cuadro refleja la opinión de 1.900 productores de la provincia de Buenos Aires, que formaron parte de diferentes reuniones que organizó el gobierno de Vidal. Y acá están los principales problemas o las principales sugerencias del campo: capacitación, entrenamiento, es lo que ustedes están haciendo en este ámbito, el tema de la infraestructura, el mejoramiento de los caminos rurales. Los temas impositivos, acá lo que están planteando es que haya un acuerdo de todas las fuerzas políticas para que exista una reforma tributaria. Los temas municipales son las tasas municipales, es decir, si ustedes pagan la tasa de red vial, que eso venga con una contraprestación, el mejoramiento de los caminos rurales, el tema de la seguridad, y ahí en un 4% aparecen los fitosanitarios, que es el desarrollo de buenas prácticas agropecuarias. Con lo que plantea la opinión de los productores, ¿cómo crees que se va a dar la relación entre el campo y un futuro gobierno de Alberto Fernández? Voy a tomar de algo que dijo Hugo, claramente. Va a depender mucho también del nombre que designe Alberto Fernández para llevar adelante esa interlocución con el sector, ¿no? ¿Quién va a ser? Uno de ellos el aparentemente ministro? ha hablado en las últimas horas, se habla no solo de Felipe Solá, se habla de Diana Guillén, que fue presidenta del SENASA en el año 2013, se habla de Jorge Neme, ¿no? Es un tucumano muy relacionado con Juan Mansur, el actual gobernador, con muy buenos vínculos con Alberto Fernández, y es además actual funcionario del gobierno de Mansur. Y también se habla de Gabriel Delgado, ex secretario de Agricultura de la época de Carlos Casamiquela. Sí, todos en algún momento funcionarios del área de agricultura, ¿no? Mm. Tanto Felipe Solá como Neme, como Guillén o Delgado, ¿no? La definición del nombre va a dar mucha claridad respecto de cuál va a ser el vínculo. Creo que, a la luz de algunas definiciones que dio Solá ayer a la noche, habría que pensar si realmente ese es el pensamiento de Alberto Fernández. Ayer Felipe Solá mencionó alguna posibilidad de intervención del Estado en el mercado de granos, ¿no? Pero en todo caso, me parece que en algún punto también Alberto Fernández está en esta trampa que mencionaba Hugo, ¿no? El hecho de ser un presidente electo que no está formalmente electo, ¿no? Y eso lo condiciona para tomar definiciones. Probablemente en esto de minimizar las posibilidades que aparezca un cisne negro, como decía Hugo, Alberto Fernández va a tratar de hablar lo menos posible, de tener la menor cantidad de definiciones posible, de designar a la menor cantidad de funcionarios posibles hasta que suceda lo que él cree que va a suceder el 27 de octubre y él pueda ser el presidente electo. Allí empezaremos a conocer un poco más de definiciones, pero coincido con los nombres. Yo creo que destacaría en el caso de Neme, y vinculado a lo que decía, Neme fue un hombre que en tiempos de kirchnerismo ocupó un lugar en la UCAR y era un habitual nexo de agricultura con los gobernadores, ¿no? Posiblemente el rol de Mansur en el gobierno de Alberto Fernández y esta habitual gimnasia de Neme de vinculación con los gobernadores le dé alguna... Y además fue el encargado de elaborar un documento que está recorriendo algunos espacios de la agroindustria con algunas reflexiones o propuestas de Alberto Fernández hacia el sector agropecuario. Realmente tenga allí alguna luz de ventaja frente al resto. Habrá que ver, pero insisto, creo que lo vamos a conocer a partir de que Alberto Fernández empiece a tomar definiciones. Me quedé pensando, Joaquín, en la placa que presentaba Lucas sobre el voto del campo, ¿no? Dejando de lado los centros urbanos, ¿no? Y tomando... Que lo hace más puro de campo. Exactamente, ¿no? Porque además, teniendo en cuenta que los productores, los dirigentes del campo se han expresado desde hace tiempo de no volver al pasado, no volver a las políticas que implementó el gobierno anterior, la interpretación de ese voto tan contundente del productor, ¿no? Porque también hay que diferenciar el voto del productor, la ruralidad, el voto del productor. A ver, corregime, Lucas, ¿qué impacto tiene en el padrón electoral a nivel nacional? 1,5%, ¿no tiene un alto impacto? Bajo, incluso, bueno, hemos conocido también algunos estudios específicamente orientados al mundo de los productores rurales que nos daban o nos anticipaban un comportamiento fuertemente de apoyo al gobierno. Bueno, lo hemos hecho de manera en conjunto compartido con ustedes, nosotros claro. y hemos también conocido trabajos de otros colegas. Es un voto que, a ver, yo le llamo el voto del campo porque efectivamente le sacamos los centros urbanos, quedan las localidades más del interior rural.
uno también está forzando un poco esto en la definición del voto del campo, porque hay allí población que quizás vive del comercio de esas pequeñas localidades que sí se alimentan de la realidad del campo, ¿no? La famosa ruralidad. Pero en todo caso es un dato que muestra que probablemente la situación económica, sobre todo porque al campo también lo afectó una sequía el año pasado que perjudicó a estas áreas rurales, a estos centros urbanos más rurales, posiblemente allí esté la explicación de por qué el gobierno también retrocedió. Yo no lo vería tanto como una señal de oposición del sector al gobierno, independientemente que en este periodo el gobierno tomó algunas decisiones que afectaron al sector y tuvo esa famosa decisión de volver a poner retenciones a las exportaciones. También es cierto que ustedes, que son los actores de la agroindustria, tienen empleados y hay que ver que ese 1,5, 1,8, casi 2% son ustedes. Por cada propietario de una empresa agropecuaria hay muchos empleados abajo que quizás tienen más afinidad o en ese momento votaron por Macri y ahora lo han hecho en las PASO por Alberto Fernández. No sé si alguien quiere o se anima y desea hacer alguna consulta tanto a Lucas como a Hugo, si no seguimos nosotros. Yo tengo una hora, Hugo, mientras Alguien se decide. Diga nomás. Hugo, a ver, vos sabés que el viernes antes de las elecciones volvía del Congreso a presidir de Rosario a Buenos Aires. Una fiesta. Y escuchaba la noticia de la radio, la absolución de Milani. Y dije, epa, me da la sensación que la justicia empieza a mirar para el otro lado, ¿no? Y vos enumeraste recién algunos casos de lo que pasó esta semana. Tampoco hay que olvidarse de la falta de mérito en una de las causas de Ricardo Echegaray. ¿Qué va a pasar con los presos que hoy están en Ezeiza, en Marcos Paz, vinculados a causas de corrupción del gobierno anterior, teniendo en cuenta que en ese ámbito donde hoy estuvo Alberto Fernández, en el espacio de debate organizado por el diario Clarín, él dijo que ningún caso de corrupción va a quedar impune? Lo que cabe esperar, hay que ver por supuesto después, ¿no? Es el fin de la llamada doctrina Irursun. Irursun es Martín Irursun, camarista federal, autor de una interpretación de la prisión preventiva que llevó a múltiples exfuncionarios a quedar detenidos. ¿Cómo funciona? A vos, cuando estás en plena investigación, solo te pueden detener por dos motivos. El primero es riesgo de fuga, es decir, si te dejo en libertad, que te escapes. Y el segundo es obstrucción de justicia, es decir, si te dejo en libertad, que vos te dediques a apretar a testigos o destruir evidencias que impidan que la justicia logre desarrollar su investigación. La doctrina Irursun va por este camino de la obstrucción de justicia, evaluando que aquellos funcionarios que ocuparon cargos relevantes durante, suponte, 12 años como Julio De Vido, aunque ya no sean funcionarios, cabe esperar que tengan todavía contactos dentro de la administración pública y además gente con poder en condiciones de amedrentar testigos o incluso, suponte, en la estructura del Ministerio de Economía o del Ministerio de Infraestructura hoy con Dietrich, que haya gente que todavía responda a De Vido y que por tanto que De Vido pudiera decirle, mira, la justicia está por pedir el expediente 48/2004, destruílo, y que te lo hagan desaparecer. Entonces la doctrina Irursun iba por el lado de decir, adentro con estos funcionarios, fuera Vudú, o te puede ocurrir con Julio De Vido, Roberto Barata y demás, lo cual es por lo menos discutible, por lo menos, sobre todo porque además estés en prisión o estés en libertad, levantaste el teléfono igual y das la orden igual. Así que cabe inferir que esto va a pasar. Dicho eso, mencionaste algo vos, Joaco, que viene bien. Una sola vez papá me vino a ver a una charla y papá es brillante. Salimos, nos fuimos a tomar una cerveza y papá me dice, mijito, lo tuyo estuvo bien, pero depresivo. Traté de cerrar un poco para arriba porque si no es para agarrar los dedos contra la puerta y qué bien que la estoy pasando. Entonces, en ese contexto, déjeme dar un dato que realmente, y yo creo que Lucas vas a coincidir conmigo, si en efecto Alberto Fernández gana, yo lo conozco a Alberto, vos también creo que lo conocés, es un tipo lógico, un tipo racional, lo que ven por televisión es lo que es un tipo, sí, calentón, pero un tipo que podés dialogar, primero, y segundo,
Yo estaba tratando de hacer memoria, Lucas, cuando venía para acá. Yo creo que si gana, va a ser el presidente con mayor experiencia presidencial, por lo menos desde el retorno de la democracia. Porque es alguien que ya estuvo allí, ya maneja la botonera, y a diferencia de otros, Alfonsín no tenía experiencia ejecutiva, Menem la tenía, pero a nivel de gobernación, Macri a nivel de gobierno de la ciudad, y él fue jefe de gobierno, y un jefe de gobierno que Néstor le dio mucho espacio como jefe de gabinete, así que él es uno de esos posibles, después veremos, pero jefe de Estado que donde se siente no tiene que tomar un tiempo para decir cuál es el botón para llamar a el tal secretario de Estado. O nunca me imaginé que iba a ser tan complejo, que es una realidad que han vivido otros presidentes, que es el desafío de los 100 días de poder. La sensación que da es que Alberto Fernández, para bien, puede ser uno de esos presidentes que, como dicen los gringos, es hit the ground running. Sos un paracaidista que donde toca tierra sale corriendo. Y esto es lo que cabe inferir por la positiva sobre Alberto Fernández, lo digo realmente para bien. Yo creo que es uno de esos, ojalá que así sea, si en efecto termina siendo presidente, va a meter velocidad muy rápido. La verdad que nosotros, la lógica es que tratemos de ocupar el espacio hablando de la posible presidencia de Alberto Fernández, porque, digamos, es redundante pensar que si gana, en todo caso, Mauricio Macri, muchas de las cosas que ya hemos charlado van a seguir en el camino. Lo interesante es analizar el plan con más probabilidades y al ser tan distinto a los que nos toca vivir hoy, nos parece eso. No quiere decir ni que estemos de acuerdo ni en contra, no importa cuál es nuestra opinión. Lo aclaro porque la verdad es mucho más, nos parece, enriquecedora, hablar de esa situación. Lo tenemos ahí al amigo de la casa, Ricardo Bindi, que va a hacer una pregunta o dos. Adelante, Richard. Lucas, ¿cómo le va? Bueno, felicitaciones, me encantó. A los dos, ¿no? Si ustedes lo analizan en términos sociales, ¿no ven cierta, llamémosla así, no sé si llamarlo madurez porque por ahí es muy grande la palabra, pero no ven como que la gente hizo un Vox Populi, Vox Dei, ¿no? Es como que después de 12 años dijo, no, esto no lo quiero más, incluso muchos peronistas lo votaron a Macri. Se bancaron 2 años, 4 años, cuando vieron que había muchas cosas que no se daban, que ellos necesitaban, muchos dijeron no podemos comer el pavimento, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan? ¿No será que esto lo sabe también Alberto Fernández y dice, este voto yo lo tengo prestado por 2 años, si yo no logro hacer lo que la gente más o menos quiere y lo ve y vuelvo a las andadas del pasado, a los jueces, a los corruptos afuera, a lo debido, no habrá gastado él su capital político? Una. Y la segunda, que vos un poco lo decías, Hugo, recién, es si el tipo no tiene la capacidad para imaginar a lo mejor como fue Menem en otro momento, una transformación a partir de continuar las buenas cosas de Macri, no fumársela ni comerse vaca muerta, ni todo eso, sino decir, che, este me dejó mercados abiertos, me dejó un boom ganadero de 620.000 toneladas afuera, con 130 mercados abiertos, con 147 millones, ¿por qué frenar esto si esto es una locomotora que me sirve, ¿no? ¿Cómo ven, primero, por un lado, la ciudadanía, si no hubo un voto que va marcando algunas tendencias de lo que siente la gente y que no quiere más? Y por el otro lado, si ese voto, él mismo no siente que si no cumple con esas cosas y algo más, le va a durar poco también en el gobierno, ¿no? Sí, a ver, yo digo, me parece que interpretaría mal Alberto Fernández si cree que ese 50% es un voto de gente que quiere que regrese el kirchnerismo, y me parece que allí está un poco lo que planteas vos, ¿no? Me parece que acá hubo un voto. Es difícil explicar el comportamiento electoral a través de una causa, ¿no? Nunca el voto es monocausal. Con lo cual, digo, explicar o identificar una causa que produjo este resultado electoral no es procedente. Ahora, claramente hay un contexto económico, una situación económica que promovió un voto más de sesgo retrospectivo. Decimos voto retrospectivo los analistas electorales cuando la gente vota más condicionada por lo que le está pasando en ese momento, lo que está viviendo, y posiblemente el contexto económico haya forzado que mucha gente haya estado muy disgustada con el gobierno, muy enojada, y posiblemente que haya relativizado algunos enojos del pasado. Creo que claramente era otro escenario muy distinto si Cristina hubiera sido candidata. Creo que esto reposiciona y revaloriza la decisión estratégica de Cristina de correrse y ponerlo a Alberto Fernández, quien había sido muy crítico de ella, y esto creo que facilitó un mayor apoyo electoral.
Y lo digo en el sentido positivo, porque creo que esto le puede dar los fundamentos a Alberto Fernández para buscar un gobierno propio, diferenciado de lo que fue el kirchnerismo, y tratando lógicamente de apoyarse en reconstruir relaciones con actores que tuvieron una relación conflictiva con el kirchnerismo. Creo que naturalmente va a ir a buscar eso porque necesita liberarse de ese condicionamiento de origen que tiene por haber sido nominado por la expresidenta. Complementando, yo creo, como decía Ortega Gasset, también vos sos vos y tus circunstancias. Y entonces Alberto Fernández, cuando, si en efecto le toca, si en efecto gana, va a tener que lidiar con un contexto internacional que hoy está dado de un modo, pero que vos tenés a un personaje bastante peculiar en la Casa Rosada, en la Casa Blanca, otro personaje bastante peculiar en Brasil, otro personaje bastante peculiar en Corea del Norte, y si alguno de estos tres loquitos se levantó ese día y el jugo de naranja le cayó mal en el desayuno, y podés terminar con un dolor de cabeza. Dicho eso, yo creo que Alberto Fernández tiene, insisto, con este eje de la experiencia previa acumulada. En su momento, las vueltas de destino, cuando fue la negociación con el Fondo Monetario Internacional y con los holdouts, yo estaba en la sección Economía y luego como corresponsal ante la Casa Blanca, y una de las aristas que más benefició a Roberto Labaña y a Guillermo Nielsen, a Sebastián Paya, era precisamente el de ver una fortuna. No eras un deudor más. Que esto es como te lo dice un banquero. Si vos le debes a un banquero $1000, te manda a unos muchachos a romperte 9 de los 10 dedos de las manos. Ahora, si vos le debes el suficiente dinero que si no pagás quiebra el banco, te lleva a buscar una limusina y te invita a un whisky, el whisky que vos quieras. Entonces, en este contexto, por ejemplo, cuando te tenés que sentar a negociar con el Fondo Monetario Internacional, sos el beneficiario o receptor, si no querés usar la palabra beneficiario, del crédito más grande jamás dado por el Fondo Monetario Internacional en su historia. Si vos le llegás a decir al Fondo Monetario, no tengo plata, lo siento, lo primero que te va a decir el fondo es, bueno, ¿querés un waiver? Entonces, la dinámica se altera. Por supuesto que insisto, si estás en esa negociación y Donald Trump se le ocurre una locura y te lleva los bonos, la tasa de interés de la Fed a cualquier lado, te arma un descalabro. Entonces, Alberto, yo en esa línea irá viendo lo que se puede. Si vos me decís, mirá, le apasiona volver a la 125, ni loco. De hecho, el otro día tuvo un chisporroteo público con Martín Lustó, en el cual le dice, no me vengas a decir y a chicañarme, cuando vos, siendo ministro de Economía, nos dejaste la bombita de la 125 y te fuiste a la mierda. No me traté de boludo. Así se lo dijo. Entonces, claramente lo que te está diciendo es, no tengo ningún interés en una 125. Ahora, después, claro, irá viendo la circunstancia y de dónde tiene que sacar dinero este hombre. También dicho de ese modo, quizás a Alberto le convenga que el dólar, si le toca asumir, para cuando él asuma, el dólar esté en 70, no en 60. Y los números entonces sean otros, y que la dinámica exportadora sea mejor, más favorable. Lo irán viendo. Y no solamente él. Comentario menor. Hay unos cuantos que están previendo el dólar a 70 o más. Comentario, ¿quiénes son acá de Boca Juniors? Levanten la mano los que son de Boca Juniors. Bueno, les aviso, el Tano Angelici, cuando firmó el contrato con la remera con Adidas por la camiseta, puso el dólar a mediados del año que viene a 70. 70. No solo eso, sino que arregló ese contrato siendo, por supuesto, íntimo amigo de Macri, que recibió, vos lo sabés bien, una llamada puteándolo, un contrato con la firma con Adidas, que si el dólar devaluaba 100% se revisaba el contrato. Por eso Donofrio es un gran presidente. No, por eso Donofrio Como es un hincha de gran River, presidente. Martín. A ver, ahí me tomo un poco de lo que planteaba Ricardo y hacías mención vos, Hugo, el tema internacional, ¿no? Mucho de lo que los productores que están aquí presentes, empresarios, producen, se destina al mercado internacional. ¿Cómo observan la relación de un posible gobierno de Alberto Fernández con el mundo? Porque si hay algo que uno puede elogiar y destacar de lo que ha hecho Macri en estos casi 4 años del gobierno, es tomar decisiones concretas, ¿no? Para tener una buena relación con los líderes mundiales, pero además para que la Argentina vuelva a tener una buena relación con el plano internacional. A ver,
Y más teniendo en cuenta Sí, que creo- muchos de esos líderes creo con que los que allí- Macri hoy tiene muy buena relación están preguntando cuál va a ser el rol de Cristina, ¿no? Creo que el papel de Cristina en el gobierno de Alberto Fernández va a ser un condicionante para la política exterior de Alberto. Exacto. No porque Cristina quiera hacer algo para perjudicar o para incidir en la definición de la política pública, sino porque los actores de afuera, lógicamente, van a mirar con desconfianza al gobierno de Alberto Fernández hasta comprobar fehacientemente de qué se trata, ¿no? Y además, Alberto Fernández está teniendo ya algunas definiciones bastante particulares, ¿no? Creo que no hay peor insulto que le pueda propinar Alberto Fernández a Bolsonaro que pedirle que deje libre a Lula. Le puede decir cualquier barbaridad, menos eso, porque decididamente le está pidiendo que favorezca a su rival político. Y creo que allí van a ir a fondo con ese tema. Acaba de sacar una solicitada Nicolás Trota, el titular del UMET, una persona muy cercana a Víctor Santamaría, y por intermedio de Víctor Santamaría, muy cercano a Alberto Fernández, insistiendo con la liberación de Lula, y me da la impresión ahí que todos estos factores van a caer dentro de lo que va a ser para mí una campaña de lavado de la imagen de Cristina Kirchner hacia afuera, hacia el exterior, que es, digamos, presentar una Cristina Kirchner inocente, perseguida políticamente, utilizando la justicia como un instrumento de persecución política en esta tesis del lawfare, que no solo sostiene Alberto Fernández, que no solo sostiene Cristina Kirchner, sino que además sostuvo públicamente el propio Papa Francisco, ¿no? Y creo que en este contexto también la relación con Estados Unidos va a ser una relación complicada porque Trump va a querer saber quién es Alberto Fernández y en tiempos diplomáticos, Hugo sabe mucho más que yo, la confianza se construye con mucho tiempo y con mucha demostración de buena voluntad. Eso le va a costar a Alberto Fernández tener la confianza de esos países con Cristina como vicepresidenta. Coincido plenamente con Lucas. Insisto con este eje de vos sos vos y tus circunstancias. Cuando estaba el kirchnerismo, lo tenías a Lula en el poder, luego la tenías a Dilma, Lula hoy está en prisión, lo quieren encarnar como si fuera Nelson Mandela, Dilma está en su casa, y tenías en Venezuela a un chavismo con Chávez vivo, en una situación de bonanza petrolera, con una petrolera estatal como PDVSA que funcionaba, y que me pasó a mí, en Nueva York, por un comentario que yo hice, es una anécdota larga, no la voy a contar, por un comentario que yo hice, Chávez decidió comprar bonos de la Argentina, le juro. Entonces, en un contexto en el cual, por un comentario que hizo un periodista, vos podés tener a un presidente diciendo, compremos bonos de la deuda argentina. Y se terminó. Sí. Entonces, eso hoy no existe. Hoy Venezuela no es aquella Venezuela. Entonces, hoy tenés en Brasil a Bolsonaro, te puede generar un contrapeso o un dolor de cabeza para Alberto Fernández. Venezuela hoy se ilusiona con que al revés, Alberto Fernández o el kirchnerismo le tire una soga, no es que Venezuela le dé una soga a la Argentina. Y estamos en un contexto que, insisto por tercera vez, con vos sos vos y tus circunstancias. En estos momentos hay una negociación en marcha que incluye a un país nórdico junto con un uruguayo, que no puedo decir quién es, que están en plena negociación para tratar de sacarlo a Nicolás Maduro de Venezuela, y la única discusión que está en marcha no es si se va o no se va, sino es con cuánta gente se va. ¿Por qué? Porque la primera negociación era te vas vos y tu familia. Y él dijo, no, hay muchos ministros que no los puedo dejar. Bueno, los ministros y sus familias. Bueno, pero los secretarios de Estado y sus familias. Y van sumando y ya van como 1000. Entonces pasaste de tener que meterle un asilo eventualmente diplomático e impunidad, como se le dio a Stroessner en su momento, o como se le dieron a otros, Trujillo y demás, y que terminemos en una historia que tenés que meter a 1000 tipos de Venezuela, meterlos en distintos aviones y sacarlos. Pero esto es una negociación en marcha ahora. ¿Será por eso que Trump quería comprar Groenlandia para llevarlo? Sí. De hecho, hace 3 semanas hubo una reunión en Buenos Aires, que en parte fue en el Sheraton Park Tower, en la cual vinieron diplomáticos y emisarios de 15 países de América Latina, junto con este uruguayo que vino en nombre de la Unión Europea, junto con representantes de ese país nórdico, a tratar de... O sea, esta es una negociación en marcha. Entonces, mientras que estamos hablando, hay que ver además, doy otro ejemplo de vos sos vos y tus circunstancias. El Amazonas, se está incendiando el Amazonas.
Hoy Bolsonaro, cada hora que pasa y el fuego que crece, es un Bolsonaro que se debilita. Y quizás lo veamos dentro de 15 días pidiendo que toque la campana y que le tiren un banquito para poder tomar algo de Gatorade, porque por ahí esos incendios en el medio del Amazonas, que son los incendios más grandes en la historia de Brasil, por ahí lo terminan carcomiendo como administración. Si te parece la última, Juan Martín, Sí. y después lo vamos a invitar a Obdulio. A Bien. ver, vamos ahí con el público, una más, después Juan Martín y lo invitamos a Obdulio para ir cerrando. Yo les hago una pregunta porque, bueno, teniendo en cuenta el 8% ese de las estadísticas que nos podemos agarrar, que pueda pasar en octubre y se pueda revertir, ¿qué pasa con la provincia de Buenos Aires? Porque ya es un hecho que Axel va a ser el gobernador y no es menor el tema porque es una persona del riñón de Cristina y justamente Lucas lo puso a Axel con Cristina y Alberto por otro lado. Entonces, como bonaerense me preocupa también tener un gobernador así. Sí, es un tema central del proceso político que viene en la Argentina. Yo digo, siempre cuando pienso en qué aspectos va a condicionar Cristina Kirchner el gobierno de Alberto Fernández, uno de esos aspectos es la provincia de Buenos Aires. Lo primero que va a hacer Cristina cuando Alberto asuma es cerrar ese gasoducto que comunicaba Casa Rosada con los municipios del conurbano, clausurar ese canal de comunicación y habilitar un viejo canal de comunicación que existía antes de Scioli entre Casa de Gobierno y Casa Rosada y Casa de Gobierno en La Plata, calle 6 y 53. Es decir, todo el poder a Kicillof, La Plata, la provincia de Buenos Aires, la maneja Kicillof y la relación con los intendentes del conurbano la administra Kicillof. Lo contrario que hicieron Néstor y Cristina cuando llegaron, que le cortaron las vías de comunicación a Scioli, lo saltearon, lo puentearon y administraban ellos la relación con los municipios del conurbano, territorio que en algún punto le permitió a Cristina sobrevivir este periodo. Si sostuvo Cristina cierto protagonismo político, es por el apoyo que siempre tuvo del conurbano, de la gente del conurbano, en términos electorales, y como consecuencia de ello, de los intendentes del conurbano. Con lo cual, creo que ahí va a ser un condicionamiento básico, central de Cristina, de que el proceso político en la provincia de Buenos Aires lo gestiona Kicillof, y habrá que ver, ahí donde yo veo que, paradójicamente, casi de carambola, Sergio Massa encuentra una sobrevida poco creíble, ¿no? Después de lo que vimos y de cómo se deterioró la imagen de Massa, porque creo que Massa puede ser un contrapeso importante para Alberto Fernández de ese poder territorial que pueda ir construyendo Kicillof en la provincia de Buenos Aires. No veo buenas perspectivas en ese sentido, creo que Kicillof va a tratar de concentrar el poder político de la provincia y creo, y estoy convencido que el proyecto político a futuro de Cristina Kirchner se llama Axel Kicillof. Ahora, hemos hablado y mucho sobre este escenario a partir del 10 de diciembre, con Alberto Fernández entrando a la Casa de Gobierno, teniendo en cuenta lo que ustedes expresaron, ¿no? Que es muy difícil que el gobierno pueda revertir el escenario de las PASO. Y si Macri mete el gol en el minuto 91 o en el suplementario como el Piti Martínez en el Santiago Bernabéu, ¿qué escenario se le plantea a Macri reelecto? Uy, en ese caso va a ser lame duck, como le dicen los gringos, pato rengo, desde la noche misma en que dé su discurso de triunfo. Te doy un ejemplo, ¿no? Para bien o para mal, cuando yo también viví en España, volví y empecé a trabajar en el diario El Día de la Plata, lo que vos mencionaste ahí. Y empecé a trabajar en noviembre. En diciembre, 10 de diciembre de 1999, asumió Fernando de la Rúa. Ese día, en la cobertura del diario, lo que a mí me pidieron era que escribiera una nota previendo, consultando analistas, por supuesto, quiénes eran los presidenciables del PJ. Es decir, en el día que asumía de la Rúa, ya estábamos hablando de los presidenciables del PJ, que le recordarán todos, eran Reutemann, Rucauf y De la Sota. Ninguno de los tres llegó, pero eran los presidenciables, ¿lo recuerdan? Yo creo que donde gane Macri, esa misma noche, va a ser, ¿y quiénes quedaron, digamos, sobreviviendo al Titanic de Alberto que venía y chocó la calecita?
quiénes lograrán sobrevivir de la calecita que chocó Alberto, supongamos. Estamos hablando de ese horizonte que si ocurrirá esto, ¿no? Sí, hay que ver quién sería. Y quizás en ese horizonte, pero ya estamos haciendo la especulación de la especulación de la especulación, y yo diría, probablemente esa noche el que la va a estar pasando genial es Urtubey. Placer. La verdad, muchísimas gracias, Obdulio. Gracias Si a querés ustedes. darnos las palabras de cierre. Ha sido un placer compartir con ustedes esta tarde. Aplaudimos. Lucas, sí, por favor. Al panel, a Lucas, Hugo, Juancho y a Joaco, realmente espectacular. Agradecerles a todos, felicitar a todos los que han disertado hoy. Ha sido una jornada muy buena, la verdad que bárbara. Creo que se logró el objetivo de Agricultura 4.0, que era un poco el leitmotiv de esta jornada. Así que bueno, hay que meterle como siempre. Nosotros lo único que sabemos hacer es eso, y creo que ese es un poco el mensaje que uno se quiere llevar y reafirmar eso. Hay que meterle, el que sabe producir tiene que producir mejor, los que hacemos genética tendremos que tener mejores productos, y así cada uno en su ámbito. Así que bueno, muchísimas gracias a todos.